Llega a Duro de Domar el analista político que mejor entiende la Argentina actual. Un GPS periodístico con el que nos adentramos en los caminos más recónditos de la realidad. Todo lo que tenés que saber sobre las elecciones porteñas antes de entrar al cuarto oscuro. Hoy nos hace una transfusión de conocimiento Mario Weinfeld. Muchísimas gracias por venir. A ver, falta muy poco tiempo. Dentro de algunas horas comenzamos la veda. No se va a poder hablar más del tema. El domingo, una fecha importante, ¿no? Importante, todo indica. Hablamos de elecciones, hablamos de encuestas, relativizamos un poquito siempre porque, bueno, siempre está el margen de duda. Parecería la tendencia, lo que marca la mayoría de las encuestas, en sesgo creo. O sea, creo en las encuestas que dominan el escenario con la relatividad del caso, con los límites que tienen las encuestas que a veces no registran pequeños matices o pequeños resultados que a veces son importantes, algo vamos a hablar ahora. En tendencia hay en general una suerte de consenso en el sentido de que va a haber segunda vuelta, de que Mauricio Macri va a salir primero en la primera vuelta, de que Daniel Filmus va a ser segundo y de que Pino Solanas va a quedar tercero a una considerable distancia y que los demás candidatos... los números no le dan ni el 5% a ninguno, digamos, podrían llegar a ese margen o un poquito más, hay que ver, pero en cualquier caso no llegarían a 2 dígitos, tendrían floja elección. Elemento de comparación que hay histórico, hubo una elección Macri-Filmus hace 4 años. Sí. Macri sacó en primera vuelta algo más del 45%, Filmus sacó alrededor del 43%, una ventaja de 20 y pico de puntos, que prácticamente, números redondos, si simplifiquemos para no hacer lío, se mantuvo en la segunda vuelta, con lo cual Macri ganó 60... A 40, a 39 monedas. 39 monedas, exactamente. En esa elección había un tercero en discordia, que era Jorge Tellerman, que a la sazón era jefe de gobierno, en reemplazo de Aníbal Ibarra, y Tellerman le disputó el segundo, llegó al 20%. Llegó al 20%, le disputó el segundo lugar a Filmus y en algún momento se pensó que ese escenario, casas más, casas menos, se iba a repetir ahora. O sea que Pino Solanas iba a cubrir más o menos el lugar de Tellerman, en el sentido de disputar el voto no macrista. Esto parece que no va a ocurrir. De cualquier forma, los números de ese pasado algo dicen y algo va a tener que mirarse. Percepciones que ahora Macri tal vez esté un poco abajo del número que obtuvo en 2007, que es el 46%. Que es el 45-46%, pero tiene un porcentaje alto, tal vez en el orden del 40%. No quiero entrar en los números porque aparte ahí están las encuestas del error. Es decir, Macri va a hacer una buena elección y Filmus también va a mejorar, lo indican las encuestas en general, su resultado la otra vez. Las claves para la segunda vuelta, ¿cuáles son? Uno, la diferencia, obviamente. Está delante nomás de nuestras narices, y el otro día no hablamos, el caso de Ushuaia, Fabiana Ríos, que perdió por 9 puntos y dio vuelta, pero está claro que si el primero está muy cerca del 50%, con una distancia muy grande, tiene mejores chances de ganar en segunda vuelta. Otro dato relevante, ¿cuántos votos van a quedar disponibles, por así decir? O sea, lo que saca cada uno de los candidatos es su piso en algún sentido. El que votó a Filmus en primera vuelta lo va a votar en segunda. Si saca 40-30, quedarían 30, digamos, como para repartir. Yo diría ojímetro, con una herramienta que suple al GPS con beneficio. Yo diría ojímetro que entre Macri y Filmus seguramente van a andar en el orden del 75% de los votos sumados. Más o menos. Más o menos. Lo cual quiere decir que no hay un caudal para disputar de 25%. De 25. Ya Filmus dijo que puede pensar un gobierno de coalición, ya tiró un poquito. Claro, Filmus habló de gobierno de coalición. Ese planteo es interesante en un doble sentido. Primero porque es un planteo de segunda vuelta. O sea, Filmus hizo en la primera vuelta un planteo de segunda vuelta. Bien. Segundo porque ese discurso en primera vuelta no interpela a ningún dirigente de la oposición. Nadie va a decir, sí, yo como voy a perder, decir, todos le van a decir que no, y de hecho le dijeron. Pero interpela tal vez al público, al electorado vacante. En ese sentido puede tener un interés. Y segundo tema, que también interesante, que viene las encuestas no se están jugando con la segunda vuelta. En general casi no lo están explorando los consultores. ¿Y por qué no lo hacen? Porque dicen que para la cabeza de la gente que ni siquiera está tan metida en esta elección, lo otro es otro escenario que es como otra elección, ¿no? Es como una final aparte, ¿no? Es una elección como esos torneos en los que llegás con parte de los puntos de la primera ronda, digamos. No es una final que llegás en cero, digamos, pero es muy distinta. Está polarizado de pálpito.
hay una cuestión también que es importante. La impresión que tiene uno es que ninguno de los candidatos que haya perdido va a tener mucha legitimidad para hablar después. O sea, ¿desde dónde puede hablar aquel? Por ejemplo, Pino Solanas está discutiendo contra el 25%, números redondos, que sacó hace 2 años. Si bajara mucho no podría decir. ¿Qué pueden decir? O sea, si perdió la mitad de sus electores, perdió la mitad de los votos, no va a tener mucha autoridad. Lo que va a tratar es de controlar fugas en su propia fuerza, que las va a tener, o que las podría tener si esto ocurriera, pero no mucho más. Entonces, me parece que quedan los dos candidatos en escena de Pálpito, polarizados de Pálpito, y ahí empieza una nueva competencia, 3 semanas, por otra parte, un plazo largo. Hay una cuestión, es una campaña, no sé si coincidirás conmigo, por lo menos de lo que yo pude observar, como vecino, como ciudadano de esta ciudad y como observador, que es muy apática, muy planchada, que si se quiere futbolísticamente, es el partido, jugar al ritmo al partido que le convenía a Mauricio Macri, al oficialismo. Seguramente. Muy poca política, muy poco debate, no hubo un eje claro, el eje fue el no debate del debate. Sí. Nada, seguramente, eso en la segunda vuelta seguramente se puede caldear o se puede replantear. Una cosa me parece a mí que hay paradójica en la Argentina, que es, en la Argentina y en la ciudad autónoma, sin ninguna duda, en realidad todo el tiempo se discute de política. O sea, uno podría decir, ¿cuánto se discutía de política hace 3 meses en la ciudad autónoma? Muchísimo. Es fácil cambiar, ¿cómo se discutía? Caldeadamente, en las radios, en los cafés. Se puede cambiar ese eje en pos de la campaña y uno diría, seguramente la campaña presidencial sí, y en la campaña porteña tal vez no tanto. Otra cosa que ocurre, y que lo hablamos con Fabián Arrigo, lo hablamos en todas y cada una de las elecciones provinciales que se vino desarrollando, es, en una sociedad en que las variables económicas van bien, la gente está menos ansiosa de cambiar gobierno, menos fastidiada. Avalar a los oficialismos. Sí, por lo menos no se enoja tanto, no está tan pendiente, no tiene tantas ganas. Y otra cosa no quiere cambiar. Y otra cosa que es difícil, y otra cosa que también hay que pensar es si a cada uno de los porteños le va mejor por lo que fuera, hacer la cuenta de cuánto le va mejor, o si a muchos le va mejor, de cuánto le va mejor por lo que hizo el gobierno nacional y cuánto le restó Macri, o cuánto le va mejor por lo que hizo Macri y le restó el gobierno nacional, es un trabajo muy fuerte que por ahí no se toman aquellos que en promedio están bien. Cualquier cosa, de cualquier modo, estas columnas y estos análisis son lo más fuleros que hay para hacer, porque en definitiva estás hablando de algo que el domingo se va a ver en datos. Estás hablando de virtualidades y el domingo vas a hablar en datos. Yo siempre digo, y yo escribo para mi diario, para el domingo ese, que esa nota es una nota previa a un River Boca, que uno construye, que no hay más River Boca ahora, Dios nos libre igual. No lo recuerdes. Pero digo, no, y lo recuerdo yo mismo. Boca provoca un nido de corriente. Exactamente. ¿Para qué me metí en esto solo? No tengo la menor idea. Lo que quiero decir es que todas estas especulaciones se den ante el resultado. Y una última pasilla. En la frialdad, en la apatía y en la falta de comunicación se perdió en el tumulto la experiencia de las comunas, que es una experiencia importante, una experiencia de participación, una apertura de espacio. La primera, que de cualquier forma el avance institucional va a existir. El conocimiento público de eso está muy, muy bajito. Muchas gracias, muy claro ha sido el señor Mario Weinfeld con nosotros.